Imagina una tierra. No, no la que te contaron en los libros. Imagina un lugar donde la misma tierra respira fuego, donde la ceniza de un volcán no sepultó la vida, sino que la preservó para la eternidad, revelando los secretos de un pueblo tan sofisticado como desconocido. Bienvenidos a El Salvador, pero no al El Salvador de la escuela. Prepárense para un viaje a las raíces profundas de una nación que se negó a ser un simple eco, que se atrevió a gritar su libertad cuando nadie más lo hacía. ¿Recuerdan, viajeros sensoriales, que en nuestras aventuras pasadas conocimos una metrópolis indígena con pirámides hoy las más altas del país erigidas por los mismos pipiles? Sí. Tazumal y Cihuatán, joyas que desafían la narrativa de una provincia menor. Y mientras en el resto del continente las élites se preparaban para heredar el poder colonial, aquí, en el corazón de San Salvador, un puñado de valientes sacerdotes y jóvenes criollos ya estaban conspirando. Mucho antes de que el Acta de Independencia se firmara en la Gran Guatemala, la villa de San Salvador ya había conocido el sabor amargo de la rebelión sofocada, no una, sino dos veces, entre 1811 y 1814. Pero hay un detalle que la historia oficial rara vez menciona. ¿Qué harían si, acorralados por un imperio que buscaba devorarlos, un pequeño pueblo decidiera declararse parte de la potencia más grande del continente? No por sumisión, sino como un acto desesperado y brillante de desafío. El Salvador lo hizo. Y esa audacia, esa chispa indomable, fue la que forjó el pulgarcito de América. Prepárense para descubrir la historia no contada, los héroes olvidados y los momentos que definieron el alma de una nación. Esta es la aurora de una nación, El Salvador en tiempos de independencia. Si están listos para que la historia les hable de verdad, para que los datos cobren vida y para que el pasado resuene en su presente, quédense con nosotros. Denle me gusta, suscríbanse al canal y prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su visión de El Salvador. La aurora de una nación. El Salvador en tiempos de independencia. 1811 a 1823. En el corazón vibrante de Centroamérica, El Salvador, el pulgarcito, resguarda una historia de independencia forjada con audacia y persistencia. No fue un eco de gritos lejanos, sino una voz propia, que desde el inicio del siglo XIX resonó con una fuerza particular. Siendo una intendencia vital dentro de la vasta Capitanía General de Guatemala, su geografía volcánica y su economía basada en el añil, el oro azul, la hacían una provincia codiciada, pero también un caldo de cultivo para la insatisfacción. Aquí, las semillas de la libertad germinarían antes que en otros lugares de la región. El levantamiento del 5 de noviembre de 1811. La chispa en San Salvador. San Salvador. Intendencia de San Salvador. Capitanía General de Guatemala. Fecha: 5 de noviembre de 1811. Ubicación específica: Casa de José Matías Delgado, antiguamente ubicada cerca de lo que hoy es el Centro Histórico de San Salvador. Convento de San Francisco. Antigua sede de los frailes franciscanos, un punto de reunión importante. Plaza Mayor, actual Plaza Libertad, escenario de la Congregación del Pueblo. Calles del centro de San Salvador, especialmente aquellas que conducen a la Plaza Mayor. En las primeras horas del 5 de noviembre de 1811, mientras la mayoría de la provincia aún dormía, una campana rompió el silencio de la madrugada en San Salvador. La campana de la iglesia de la Merced, tocada por el sacristán Santiago José Celis, fue la señal esperada. No era un llamado a misa, sino a la libertad. Liderados por el presbítero José Matías Delgado y León desde su casa, y secundado por jóvenes criollos como Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y los hermanos Aguilar Nicolás, Vicente y Manuel, el pueblo de San Salvador se levantó. Su objetivo: destituir a las autoridades coloniales, incluyendo al intendente y su cabildo. Se demandaba una junta de gobierno propia, un acto de soberanía sin precedentes en la región.
Las calles se llenaron de patriotas, enfrentándose a la guarnición realista. Aunque el levantamiento fue sofocado por la llegada de tropas desde Guatemala y la negociación, el primer grito de independencia demostró la profunda inquietud independentista de los salvadoreños. Fue un detonante que resonaría en toda Centroamérica. La represión tras el primer levantamiento fue severa, pero no detuvo el anhelo de libertad. En diciembre de 1813, una intrincada red de patriotas en la ciudad de Guatemala, conocida como la Conspiración de Belén, buscaba un nuevo golpe independentista. Aunque no fue en suelo salvadoreño, contó con la participación activa de figuras vinculadas a El Salvador, como el abogado Cayetano Bedoya. La conspiración fue descubierta y sus líderes, incluyendo varios centroamericanos, fueron encarcelados, algunos de por vida. Esto puso de manifiesto que el descontento no era aislado. Apenas un mes después, el 24 de enero de 1814, San Salvador volvió a ser escenario de un levantamiento. Liderado nuevamente por Manuel José Arce y con el apoyo de Vicente y Manuel Aguilar, este segundo grito de independencia también buscaba tomar el control de la ciudad. Sin embargo, las autoridades estaban prevenidas y la represión fue aún más contundente. Manuel José Arce fue capturado y encarcelado, junto a muchos otros patriotas. Estos primeros fracasos, aunque dolorosos, cimentaron la tenacidad de los salvadoreños y demostraron que la independencia no sería entregada, sino que debería ser arrancada con persistencia y sacrificio. La conspiración de Belén y segundo intento en San Salvador. Lugar: Conspiración de Belén. Convento de Belén. Ciudad de Guatemala. O segundo grito: San Salvador. Calles del centro y prisión. Fecha: O conspiración de Belén. Diciembre de 1813. O segundo grito: 24 de enero de 1814. Ubicación específica: O Ciudad de Guatemala. Lugares históricos del Convento de Belén. O San Salvador. Antigua Real Cárcel. Posiblemente la Casa de los Leones o sitios cercanos a la Plaza Mayor. Tras los intentos fallidos en San Salvador, el ambiente en Centroamérica se mantuvo en una tensa calma, pero las noticias del exterior eran un polvorín. La independencia de México, largamente gestada, finalmente se consolidaba. En febrero de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México bajo una monarquía constitucional. Esta noticia, que llegó con lentitud pero con inmensa fuerza, fue el catalizador definitivo para Centroamérica. La élite criolla de la ciudad de Guatemala, temerosa de una revolución violenta y deseosa de proteger sus intereses, decidió adelantarse. No querían que los vientos de independencia llegaran de forma tumultuosa desde México o desde sus propias provincias. En este contexto de urgencia y cálculo político, se daría el paso final hacia la emancipación. Lugar: México. Iguala, Ciudad de México. Ciudad de Guatemala. Palacio de los Capitanes Generales. Fecha clave: febrero a septiembre de 1821. Ubicación específica: Iguala, México. Lugar de la proclamación del Plan de Iguala. Ciudad de Guatemala. Sede del poder colonial en Centroamérica. Finalmente, en la ciudad de Guatemala, la presión popular y las noticias de México forzaron la mano de las autoridades. El 15 de septiembre de 1821, en el Salón del Palacio de los Capitanes Generales, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. Fue un acto que buscaba ser pacífico, producto de las negociaciones y la conveniencia de la élite criolla, encabezada por Gavino Gainza, el capitán general, y el intelectual José Cecilio del Valle, quien redactó el acta. Esta declaración de independencia no fue el resultado de una guerra abierta, sino de una decisión estratégica para evitarla. Sin embargo, el acta no resolvía la cuestión más crucial. ¿Cuál sería el destino de las recién liberadas provincias? ¿Una república federal? ¿Una serie de naciones soberanas? ¿O una anexión a un imperio vecino? La respuesta a esta pregunta, especialmente para El Salvador, sería el inicio de una nueva y fiera lucha.
La firma en Guatemala. Un parto en paz, pero con incógnitas. Lugar. Ciudad de Guatemala. Fecha. 15 de septiembre de 1821. Ubicación específica. Salón principal del Palacio de los Capitanes Generales. Actual Palacio Nacional de la Cultura. Una vez declarada la independencia, la sombra del recién formado Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide se cernió sobre Centroamérica. La mayoría de las provincias, incluida Guatemala, optaron por la anexión, buscando estabilidad y protección. Pero El Salvador, con su arraigado espíritu de autonomía, se negó rotundamente. Los salvadoreños, liderados por figuras como Manuel José Arce y José Matías Delgado, argumentaban que la independencia debía ser total, no una simple transferencia de un imperio a otro. La Intendencia de San Salvador emergió como el epicentro de la resistencia contra el intento de anexión al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide en la década de 1820. Esta postura de desobediencia fue un acto de enorme valentía y un hito fundamental en la configuración de la identidad salvadoreña. Mientras otras provincias centroamericanas, especialmente Guatemala, se inclinaban por la unión con México, San Salvador se mantuvo firme en su deseo de autodeterminación e independencia total. Esta decisión no fue sencilla, pues implicaba enfrentarse militarmente a las fuerzas del naciente Imperio Mexicano, comandadas por el experimentado militar Vicente Filisola. Filisola, nacido Vincenzo Filizzola en el Reino de Nápoles, era un militar español con una destacada trayectoria en México y América Central. Su misión era clara: someter a El Salvador por la fuerza si era necesario para asegurar la anexión. Las tropas mexicanas bajo el mando de Filisola marcharon sobre El Salvador, lo que desató una serie de escaramuzas y batallas en las fronteras. A pesar de estar frecuentemente en desventaja numérica y de armamento, los salvadoreños ofrecieron una resistencia férrea, defendiendo su soberanía con una valentía que, como bien mencionas, se convertiría en leyenda. Esta lucha no solo fue un enfrentamiento militar, sino una verdadera afirmación de la identidad nacional de un territorio que se negaba a ser absorbido por un poder mayor. Aunque las fuerzas de Filísola lograron entrar temporalmente en San Salvador, la resistencia salvadoreña jugó un papel crucial. La tenacidad demostrada por la Intendencia de San Salvador contribuyó a que, con la caída del Imperio Mexicano de Iturbide en 1823, las provincias centroamericanas, incluida El Salvador, pudieran finalmente declarar su independencia absoluta de España y México, estableciendo las Provincias Unidas del Centro de América. La valiente postura de San Salvador en este periodo es un testimonio de la determinación de su pueblo por forjar su propio destino y sentó las bases para la futura República de El Salvador. Se libraron escaramuzas y batallas en las fronteras, donde los salvadoreños, a menudo superados en número y armamento, defendieron su soberanía con una valentía que se convertiría en leyenda. Fue una lucha por la propia identidad nacional, donde un pequeño territorio desafió a un imperio naciente. El Salvador dice no. La resistencia contra Iturbide. Lugar: San Salvador, ciudades fronterizas con Guatemala. Fecha clave: enero de 1822 a febrero de 1823. Ubicación específica: o Ayuntamiento de San Salvador, lugar de las deliberaciones, o plazas de San Salvador, escenario de mítines populares, o frontera con Guatemala, posibles campos de batalla. Ante la inminente invasión de las tropas mexicanas, El Salvador tomó una medida audaz y desesperada. El 5 de diciembre de 1822, la provincia de San Salvador, en un acto de soberanía extrema, declaró su anexión a los Estados Unidos de América. Este movimiento, aunque efímero y nunca formalizado por Washington, fue una táctica magistral para evitar ser absorbido por el Imperio Mexicano. Demostraba la determinación de los salvadoreños de buscar cualquier alternativa antes que ceder su autonomía. Afortunadamente para El Salvador, la situación en México cambió drásticamente. El imperio de Iturbide, plagado de problemas internos y oposición, colapsó a principios de 1823.
Iturbide abdicó en marzo de ese año. Este hecho, que pudo parecer lejano, fue la liberación para las provincias centroamericanas, que de un plumazo se vieron libres de la anexión impuesta. La resistencia salvadoreña había logrado su objetivo, no solo por la fuerza de las armas, sino también por la astucia política y el colapso del adversario. Una anexión inesperada y el colapso imperial. Lugar: San Salvador. Ayuntamiento: lugares de reunión. Fecha clave: finales de 1822, principios de 1823. Con la caída de Iturbide, se abrió la puerta a una nueva era para Centroamérica. El 29 de marzo de 1823, se convocó una Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala, con delegados de todas las provincias, incluyendo una representación destacada de El Salvador, liderada por figuras como José Matías Delgado. Esta asamblea tenía la tarea monumental de definir el futuro de la región. El momento cúspide llegó el 1 de julio de 1823. Ese día, la Asamblea proclamó solemnemente la independencia absoluta de Centroamérica de España, de México y de cualquier otra potencia, antigua o moderna. Esta declaración fue un grito de libertad total, un rechazo explícito a cualquier forma de colonialismo o anexión. Fue el nacimiento oficial de una entidad soberana, las Provincias Unidas del Centro de América, que buscaba unir a las jóvenes naciones en una gran federación. El Salvador, con su tenaz lucha contra la anexión, había sido un motor clave para alcanzar este estado de libertad plena. La convocatoria histórica y la declaración de libertad absoluta. Lugar: Ciudad de Guatemala. Fecha clave: 29 de marzo de 1823. Convocatoria: 1 de julio de 1823. Declaración. Ubicación específica: o Antiguo Palacio Real de Guatemala, donde se celebraron las sesiones, o Salón de la Asamblea Nacional Constituyente. Con la independencia absoluta declarada, el siguiente paso fue la creación de una entidad política que uniera a las provincias. Nacieron así las Provincias Unidas del Centro de América en 1823, una federación inspirada en los ideales republicanos y federales de Estados Unidos. La capital fue inicialmente la ciudad de Guatemala, y más tarde se trasladaría a San Salvador, un reconocimiento a su espíritu independentista. El primer presidente federal fue el salvadoreño Manuel José Arce, un símbolo de la lucha del país por la autonomía. La federación, sin embargo, era un proyecto ambicioso en un territorio vasto y heterogéneo. Enfrentaba enormes desafíos: rivalidades entre provincias, pugnas entre liberales y conservadores, una economía aún dependiente y la falta de una infraestructura que uniera realmente a los estados. Era un sueño de unidad, pero también una semilla de futuras discordias. El sueño federal. Una república soñada. Lugar: Ciudad de Guatemala. Sede de la Asamblea: San Salvador, como futura capital. Fecha: 1823-1824. Ubicación específica: lugares históricos de la formación de la Federación. A pesar de los ideales fundacionales, la Federación Centroamericana no logró la estabilidad deseada. Las tensiones internas, las luchas de poder entre liberales y conservadores, y las rivalidades provinciales estallaron en una sangrienta guerra civil federal que se extendió desde 1826. El Salvador, siendo el foco del liberalismo y con su capital convertida en sede federal, se encontró en el centro de este conflicto. Manuel José Arce, como presidente federal, se vio envuelto en controversias, enfrentándose incluso con sus antiguos aliados liberales. La figura de Francisco Morazán, el visionario hondureño que buscaba mantener la unión a toda costa, emergió con fuerza. La guerra devastó la región, dejando un rastro de muerte, destrucción y un profundo desencanto con el proyecto federal. El Salvador, una vez más, pagó un alto precio por su ideal de autonomía y por su posición como baluarte de las ideas liberales. La Guerra Civil Federal y el peso de El Salvador.
Lugar: ciudades de Centroamérica, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa. Fecha: 1826-1829. Guerra Civil Federal. Ubicación específica: campos de batalla, edificios gubernamentales impactados por la guerra. A finales de la década de 1830, el sueño de una Centroamérica unida se desmoronaba irremediablemente. Las constantes guerras civiles, la profunda polarización y la falta de una identidad nacional común más allá de la provincial llevaron a la disolución de la federación. Uno a uno, los estados comenzaron a declararse repúblicas soberanas e independientes. Nicaragua fue la primera en 1838, seguida por Honduras y Costa Rica. El Salvador, el último bastión de la federación, resistió la desintegración hasta el final, intentando mantener la unidad. Sin embargo, la realidad era innegable. Finalmente, en 1841, El Salvador también se vio forzado a proclamarse una república independiente, poniendo fin a la efímera Unión Centroamericana. Este fue el punto de partida para la construcción de la República de El Salvador como la conocemos hoy. Un camino lleno de desafíos, pero forjado en la búsqueda de la autodeterminación. El ocaso del sueño. La desintegración y el nacimiento de la República. Lugar: Ciudad de Guatemala, San Salvador, León, Nicaragua, Comayagua, Honduras. Fecha clave: 1838-1841. Ubicación específica: actas de separación de cada estado. El período de 1811 a 1823 fue la fragua de la nación salvadoreña, marcado por la valentía de sus próceres, la persistencia de su pueblo y la tenaz defensa de su autonomía. El Salvador no solo logró su independencia, sino que contribuyó de manera crucial a la libertad de toda Centroamérica. Figuras como José Matías Delgado y Manuel José Arce se erigen como pilares de esta gesta, recordando que la libertad es una lucha constante. Esta historia, a menudo contada de forma simplificada, revela la complejidad de los intereses, las alianzas y los sacrificios. Los gritos de independencia fueron solo el inicio de un camino que culminó con una soberanía plena. Comprender estos años fundacionales es esencial para entender la identidad salvadoreña, su espíritu de lucha y su inquebrantable deseo de autodeterminación. Un legado que sigue vivo en la tierra de volcanes, el legado de un período fundacional. Lugar: monumentos a los próceres de la independencia en El Salvador. Plaza Libertad, Plaza Barrios. Fecha: presente. Transición a imágenes de El Salvador actual, vibrante y complejo. Esta ha sido la aurora de una nación, El Salvador en tiempos de independencia. Un viaje a las raíces de una nación que se forjó a sí misma. El Salvador no es solo el pulgarcito de América por su tamaño. Es el corazón latente de Centroamérica, una tierra donde la independencia no fue un regalo, sino una conquista forjada con la tenacidad de José Matías Delgado y la audacia de Manuel José Arce. ¿Se imaginan el temple de un pueblo que, ante la inminente anexión de un imperio, se declaró parte de Estados Unidos como un acto de pura y brillante rebeldía? Esa es la estirpe salvadoreña. Cada cicatriz en nuestra historia, cada batalla y cada acta firmada nos recuerdan que la libertad no es una herencia pasiva, sino una construcción diaria. Los héroes que hoy recordamos, muchos de ellos anónimos en los grandes libros, no solo lucharon por su tiempo, sino por el nuestro. Sus sacrificios nos entregaron una patria con nombre propio, con una identidad forjada en la resiliencia y la inquebrantable búsqueda de la autonomía. Su historia, nuestra historia, no debe ser un relato olvidado en polvorientos anaqueles. Al contrario, debe ser el faro que ilumine nuestro presente y guíe nuestro futuro. Que cada uno de nosotros se convierta en un guardián de esta memoria, un vocero de estos hechos y un orgulloso continuador del legado de nuestros héroes.
¿Qué parte de esta increíble historia te conmovió más? ¿Qué héroe o evento crees que merece ser recordado con mayor fuerza en nuestros tiempos? Déjanos tu comentario abajo y comparte este video para que juntos sigamos recordando y honrando nuestra historia y nuestros héroes patrios. Su voz es parte de nuestra memoria colectiva.